Bienvenidos a la revolución financiera del sector inmobiliario. En cada episodio hablaremos con personas reales que están innovando en el sector. Comencemos. En Avanto hemos creado este espacio porque queremos hablar con las personas que le están apostando al sector y le siguen apostando y lo hacen crecer para generar un lugar en el que podamos hablar de muchísimas experiencias. Y la mejor forma de empezarlo es empezarlo con la persona que fundó Avanto, el socio fundador, el que se imaginó esta idea, el que hace que todos estemos acá. Y creo que es la mejor forma de arrancar con todo este contenido que estamos generando en Avanto. Entonces, estamos con Juan Antonio Yepes, socio fundador de Avanto. Bienvenido, y para empezar, cuéntanos quién es Juan. Antes de hablar de Avanto y de todo, ¿quién es Juan Antonio? Bueno, hola Eric, ¿cómo están? Eric, pues a ver, yo soy un pelado de Medellín, en realidad, que ha vivido toda la vida en Medellín con unos papás muy emprendedores. Mis papás fundaron Tuyo Motor juntos hace 30 años. Tuyo Motor, el concesionario Toyota. Y aparte de eso, hemos fundado pues varias empresas. Mis hermanos y yo fundamos otra empresa hace ya 15 años, importadora de repuestos, y como que digamos, esa vena emprendedora siempre ha estado pues como en la familia. Ajá. En la sangre. Sí. Yo estudié por fuera, tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos y luego en España la carrera, y nunca me imaginé trabajando por una empresa. Pues siempre me imaginé como siendo emprendedor. Algo muy cercano, lo más charro es que fue algo muy, pues yo solamente pensaba en algo cercano al sector automotor, porque era lo que conocía en ese momento, pues, y fue lo que conocí en toda la vida. Pero por circunstancias, pues, como de la vida y personales, cuando me gradué y me devolví para Colombia, empecé a trabajar en Coninsa. Empecé a trabajar en Coninsa Ramón H., de la mano de Oscar Ortiz, de la mano de Oscar Ortiz y de la mano de Felipe Hoyos, como la persona encargada como en la estrategia digital, principalmente de la parte de arrendamientos. ¿Cuántos años tenías? Pues no, porque aquí donde lo ven, sigue siendo muy joven, pero... No, pues yo tengo 30, pero... Por eso. Pero yo volví a Colombia cuando tenía 23, 24. Y empecé a trabajar en Coninsa y trabajé allá casi 4 años en Coninsa. Fue una experiencia muy buena, en realidad, y aprendí mucho del sector. Y me di cuenta de muchas cosas del sector. Para mí nunca me llevaron allá como diciéndome piensa en las cosas financieras. Simplemente toda la vida me ha gustado. ¿Cuál era tu cargo? Mi cargo era de director de estrategia digital. Como director del canal digital de la parte inmobiliaria. Uh-huh. Pero siempre me llevaron allá como con una visión, y es: nosotros queremos que la gente arriende o compre 100% virtual. Y mi primera respuesta fue imposible. Pues, y todavía creo que es imposible. Que alguien simplemente vaya y vea un apartamento, o sea, que ni siquiera vayan al apartamento. Ni siquiera vayan al apartamento. Pero ¿será que con las nuevas generaciones no va a pasar eso? Con la generación Z y eso. No sé. Con los nuevos que están tan virtualizados. Pues es que la realidad es que yo soy muy joven. Pero una alma vieja. Yo voy a contar una anécdota, y es: cuando Juan llegó a Avanto, pues yo realmente no llegué por ti. Yo llegué por María Luisa, que era la gerente que estaba en ese momento. Sí. Y cuando ya tú ibas a llegar a asumir la gerencia, me mandaron, creo que una foto tuya, y yo vi la foto y yo dije, es un señor, pues tiene que 38 años, que yo te dije en una ocasión, y yo: no, Juan, por favor, cambia esa foto, usted se ve súper señor. Pero ya entiendo, es que eres joven, pero tienes un alma vieja. Sí, claro. Parece de 40. Yo en el colegio utilizaba busitos de esos
como De la Anita, sí, de de la abuelito. Sí, toda la vida. He sido un abuelo. Eh, pero porque yo creo que así me criaron. Pues mi papá es así, mis hermanos son así, eh, mi mamá también. Nosotros pues trabajamos desde muy chiquitos y estuvimos pues como que, no sé, y afrontamos unos retos, yo creo que desde chiquitos muy diferentes, entonces que lo ponía a crecer aún. Y eso es una de las cosas que cuando conversaba contigo y tú me contabas como de tus experiencias, de tu vida, porque primero estamos hablando de Juan, que me parecía súper bacano, pues, o de pronto yo lo veía como que, ay, qué nota, porque lo veo desde afuera, cuando tú me contabas tus experiencias, quizás tú lo viviste desde otra manera, pero uno diría que cuando uno viene de una familia que son súper emprendedores, que han sido exitosos, pues los papás simplemente te ponen a ti como en un pedestal y, ay, no, ya tienes todo porque nosotros ya luchamos por todo, pero no, tú me contabas que al final tus papás desde muy pequeños les han dicho a ustedes también aprendan y hagan desde abajo, o sea, me contaste que te tocaba vender, ser vendedor, y es como empiece desde abajo y aprenda desde abajo para llegar a también a ser grandes, y eso me parece súper, Pues es súper que bacano. lo primero que mis hermanos hicieron ni siquiera fue en Tuyo Motor. Mi abuelo fue el gerente de Mesa hace mucho tiempo, pues y eso fue como de la familia Mesa. O sea, usted lleva la mesa, lleva la vena La emprendedora. Mesa también. Sí, la mesa también. No, Desde hace mucho tiempo. sí, exacto. O sea, mi abuelo en Mesa C recogía a mis hermanos, yo estaba muy chiquito, pero recogía a mis hermanos por la mañana a llevárselos a Mesa C. Y Pablo vendía sillas para montar a caballo, y Tomás se mantenía como en producción, pero desde chiquito fue así. Y en Tuyo Motor, pues mi papá y mi mamá nos ponían a limpiar repuestos. Yo empecé lavando carros, me ponían a lavar carros y yo era pues, una hidrolavadora con un loquito allá de 10 años. Y vendí mi primer carro como cuando tenía como 13 años, y desde chiquito ahí metido, y siempre me gustó pues a mí mucho el área de ventas y estaba muy pegada pues como de mi mamá. Pero desde chiquitos pues y mi papá y mi mamá hicieron algo que yo creo que está bien hecho, y es que no solamente nos metieron al negocio como para decirnos, vea, es que este va a ser su negocio en un futuro, no. Su herencia. No, no lo decían de esa manera, simplemente nos decían es como, es que neta, pues queremos que ustedes aprendan a trabajar. O sea, queremos que ustedes aprendan el valor de la plata. O sea, yo todavía me acuerdo que, no sé, cuando estaba chiquito, yo jugaba tenis y quería unas raquetas, y mi papá me decía, listo, calcule cuántos carros tiene que vender para comprarse las raquetas, porque mi parte no va a salir un peso. Y esa fue mi vida, y así fue todo en mi casa. Así fue todo en mi casa, para mis hermanos y para mí, siempre fue así. Entonces, en realidad, eso me ayudó mucho a, a que la universidad y el día a día laboral fueran muy agradables para mí. Pero también hace que yo sea un alma pues, más vieja que un berraco. Pero yo sí creo, hablando pues como volviendo a lo que estaba diciendo, de que los colombianos somos mucho de sensaciones, y los colombianos somos, si bien pues las nuevas generaciones son muy, muy, muy digitales, hay algo que todavía no, nada se ha podido reemplazar, que es la sensación. Yo decía que no se puede arrendar 100% virtual, no por el proceso lo puedes hacer virtual. Sí. Pero es que... La energía. Exacto. Pero sabes que cuando tú me cuentas eso, yo cuando trabajaba en la inmobiliaria, yo cuando empecé en todo este sector, empecé también en una inmobiliaria, y hablaba con los asesores como que esas conversaciones que uno tiene a la hora del almuerzo, y nos empezaban a contar como las cosas más locas que les han pasado con clientes. Y había una historia que yo me río mucho porque el compañero llegaba y decía, es que llegó el inquilino y se paraba y decía, shh, ¿sí escuchan? No, hay un pájaro, este no es. Y que en todos los apartamentos que iba, ese inquilino hacía exactamente lo mismo, porque tenía que ser el lugar más silencioso de este mundo, y eso tú no lo vas a lograr identificar virtualmente. Pues es que yo creo que uno de esos locos debió haber sido mi papá. Pues porque yo me acuerdo muy bien cuando mi papá buscaba arrendar, no sé, un apartamento, cualquier cosa, le decía al asesor, vea, yo tengo que ir por la mañana, al mediodía y por la noche. Y el asesor, pero ¿cómo así? Sí, claro, yo necesito saber
por dónde sale el sol, cómo es la temperatura al mediodía y cómo se siente la noche en el ruido. Pero digamos que esos son extremos, pero en realidad es donde vas a pasar tu tiempo, donde vas a pasar tu noche, donde va a estar tu familia. Pues vos sí tenés que sentir un poquito algo. Sí, yo creo que a la final no va a ser un servicio que termine 100% digital, que Exacto. todo el proceso que hay detrás, que la firma de documentos, o sea, que todo lo que, que se tiene que hacer para poder arrendar sea muy digital, pero ese momento exacto en el que yo digo, este es el apartamento que yo quiero, sí tiene que ser como esa visita in situ, en donde yo digo, este es el que a mí me gusta. Pero yo creo que lo virtual lo que ayuda es que usted descarte, más Exacto. no que usted diga, no es que elija. Exacto. Sí. Pero de ahí vino como mi pelea diaria, como pero no pelea pues en el sentido malo, sino como mi lucha diaria, como de la visión que yo tenía en Coninsa de eso, y era más bien llenar a los propietarios y arrendatarios de servicios virtuales y de servicios digitales. Que le agreguen valor. Que le agreguen valor. Aparte de lo normal. O sea, aparte de tratar de digitalizar el proceso, yo decía que puedan firmar virtual, que a los propietarios, yo por ejemplo tenía una lucha diaria, porque yo me imaginaba, cuando yo vivía en España, las inmobiliarias en España, como así de administradores de bienes raíces, no existen per se. No son como acá en Colombia. No, o sea, en realidad la inmobiliaria como del día a día en España es simplemente corretaje, netamente corretaje. Yo te muestro el propietario, vos me pagas a mí una comisión entre propietario y arrendatario, le pagan una comisión al propietario otra y ya ustedes entienden entre ustedes. Pero las inmobiliarias que van más allá ya no son inmobiliarias, sino administradores de propiedad raíz, muy diferente. Y mi visión para Coninsa era que se volviera un administrador de propiedad raíz, pero es que un administrador de propiedad raíz no es solamente, venga, pues yo le administro el apartamento y recibe mes a mes el canon, sino como encontrarle ese valor. Vos me lo has explicado mucho y a mí me parece que ese debería ser el punto de llegada, y es que los asesores sean más como corredores de bolsa. Exacto. Que lo que hacen es buscar mejorar tu activo todo el tiempo, o sea, no simplemente te estoy entregando un canon de arrendamiento, sino que yo también te hago un análisis o algo de los activos que tú tienes para ver cómo esos activos en cuestión de tiempo pueden mejorar, cuándo lo tendrías que vender, cuándo podrías pivotear otro tipo de cosas, pues creo que sí. Y en realidad, si ves eso, ese es el inicio de Avanto. O sea, el inicio de Avanto es yo luchar todos los días por decirle a los asesores, por decirle a los directivos y por decirle a todo el mundo, estamos haciendo las cosas como no es. Pues yo no debería como asesor velar por si se arrienda o no se arrienda un inmueble. Yo debería como asesor velar es porque qué rentabilidad le voy a traer yo a un propietario. Y yo también, gracias pues como a las experiencias que he tenido, he podido estar muy metido desde el lado del cliente en bolsa. Y siempre pongo, y te lo he dicho a ti, siempre pongo el mismo ejemplo. A mí, yo recuerdo, pues yo tengo conversaciones normales con BTG, pues que es un banco de segundo piso, pues, y que se mueve mucho en bolsa. Y uno con BTG, lo que BTG le dice es a uno cómo la plata que usted tiene, dónde ponerla para que genere mayor rentabilidad, ¿cierto? Y todos los activos que tenés, cómo ponerlo para que te genere mayor rentabilidad. Y lo que negocias con ellos es cómo ellos te ayudaron a llevar a mayor rentabilidad, entonces les tenés que pagar más o menos, ¿sí o no? Eso debería ser en el sector inmobiliario, porque al final del día, cuando yo voy a tocarle la puerta a una inmobiliaria y le digo, hey, inmobiliaria, yo le quiero entregar mi inmueble en administración, yo no le estoy entregando unos ladrillos. Yo estoy creyendo en el sector, tengo una propiedad y espero que esto sea mis ingresos a futuro. Exacto, y que sigan creciendo. Y te estoy entregando parte de mi patrimonio para que vos me lo administres, mi patrimonio. Y el patrimonio que debe hacer, rentar. Entonces, yo que le decía pues cuáles eran como mis peleas diarias, era como, no, ve, es que
alquilamos, es que le decimos al cliente que baje el canon de arrendamiento para que podamos alquilar la propiedad. Y yo le decía, ¿y por qué? Pues contame un poquito por qué esa propiedad no se arrienda. No, ves que la propiedad necesita baños, es que la propiedad necesita esto, es que ya es vieja y hay que hacerle una remodelación. Yo le decía al man, ¿y cuánto es la rentabilidad? No, eso de milagro llega como al punto 3. No tenían ni siquiera claro cuánto era la rentabilidad, pues el asesor. Y yo le decía, ahí está el problema. Sí, el asesor debería también, cuando habla con el propietario, o sea, entender muy bien el punto de, no solamente es colocar, porque yo creo que también se vuelve simplemente en una colocación, arriende y en números, pero que le estoy entregando a ese propietario, o sea, que hay detrás de, venga, es que de pronto él está pagando un crédito hipotecario sobre esa propiedad, qué implicaciones podría tener para ese propietario. Exacto. Bajar el canon de arrendamiento. Obviamente detrás de eso también es o lo dejas vacío y perdes más o le bajas, pero ver los números también como más certeros, como más, venga, es que esas son sus opciones y sus posibilidades. Exacto. O yo le decía con INSA, o qué tan bonito pudiera ser usted decirle al señor propietario, este es el momento de vender la propiedad. Ya, usted ya le sacó lo que le tenía que sacar a esta propiedad. Y yo como constructor también le tengo, vea, en vez de tener un apartamento de 220, 250 metros cuadrados en Laureles, que puede que ya no rente lo mismo, le voy a ofrecer 2 apartamentos de 100 metros, más nuevos, que le van a rentar muy diferente, porque ya es el momento de que usted salga de esta propiedad. Porque es que, acuérdate lo que yo siempre te he dicho, que todas las inversiones tienen que tener un inicio, una maduración y un fin. Si una inversión no tiene un fin, yo no tengo cómo sacarle la rentabilidad a la inversión. Pero la gente quizás en el sector inmobiliario cree que eso es paciente, o sea, no voy a decir que todo mundo, porque yo creo que también hay personas en el sector inmobiliario que son propietarios, que conocen, que tienen muy claro todo lo que tiene que ver con activos, pero eso no es la mayoría. O sea, la mayoría no son los propietarios que tienen 10 propiedades arrendadas y que saben que esa va a ser su jubilación, sino que la mayoría puede ser propietarios que tienen un inmueble y que ese inmueble le genera un ingreso y que ellos cuentan con ese ingreso mes a mes. Exacto. Entonces, no tienen claro de que hay que llegar a un punto en donde incluso esa propiedad ya hizo su curva. Exacto. Y es momento de venderla, sino que la siguen teniendo ahí y va pasando de generación en generación. Pues estoy exagerando un poquitico, pero a la final del día no todo el mundo piensa desde ese punto de vista, pero es porque yo también considero que a las personas no les enseñan a ser propietarios, sino que se tiene la idea de la mejor inversión y la inversión más segura siempre va a ser el sector inmobiliario. Y mira que yo he estado conversando con unas personas que saben sobre pensiones y me han traído un tema interesante, que es que a futuro Antioquia va a ser una ciudad silver y va a haber menos población. Y entonces eso, ¿cómo va a afectar el sector inmobiliario? ¿Cómo se están preparando los que son propietarios para esa circunstancia en donde no va a haber tanta rotación y va a haber muchísima más vacancia? Esa sociedad silver, o sea, cómo el asesor o cómo la inmobiliaria se está preparando también para entregarle a eso a los propietarios. Entonces creo que a la final del día lo que vos siempre me decías, pues a mí me parecía, pues pucha, sí, es que este man la tiene clara, y allá debería llegar como el sector inmobiliario. Pero más allá de esto es, entonces, ¿en qué momento dijiste, bueno, esta es la idea, me voy a ir por o sea, ¿qué pasó para que llegara Vanto y naciera Vanto? Pues que uno de los grandes, pues porque cuando uno se dedica como a innovar dentro de una empresa, lo primero que hay que hacer es escuchar problemas. Y una de las grandes cosas que yo escuchaba siempre todos los días es que había un grupo de propietarios que llamaban a Coninsa a decirle, no tengo cómo pagar un arreglo, no tengo cómo pagar una indemnización para sacar al arrendatario, o pues es más, me acuerdo un caso, había unas monjitas que llamaban todos los meses a decir que si les podían adelantar el canon de arrendamiento, o sea, que le pagaran en los primeros días del mes, porque necesitaban plata para pagar X o Y cosa. Y yo me acuerdo que llegué ese día a almorzar a donde mis abuelos, que normalmente almorzaba todos los días allá, y le dije a mi hermano de la mitad, y le dije, hombre, qué tan charro que los cánones de arrendamiento no sean
eh, no sean Una fuente de liquidez. más que una fuente de liquidez, pero no sean vistos como un título de valor. Porque lo más importante era eso, que es que un canon de arrendamiento es un título de valor, como una factura, como Un un contrato. pagaré, un contrato de prestación de servicios, ese tipo de cosas. Son títulos valores. Y en esos momentos ya se estaban empezando como a ver, como a salir adelante los grandes negocios de los títulos valores. Pues en ese momento, por ejemplo, no se había caído el factoring de Justo y Bueno, sino que todo el mundo estaba hablando del factoring, ¿cierto? Entonces yo le dije, es que los cánones de arrendamiento son títulos valores y eso se tiene que poder adelantar, o sea, se tiene que poder pagar a un descuento para que haya una fuente de liquidez. Y se lo presenté a Conins. Hablé con Felipe Hoyo y le dije, Felipe, le tengo cómo vamos a revolucionar este sector. Y Felipe me respondió algo por lo que me fui de Conins. Y tiene toda la razón. Resulta que esto, hace mucho tiempo las inmobiliarias ya lo hacían, pero como con sus clientes más allegados. Más VIP. Sí, y cobrando muy poquito, no sabían cuánto cobrar o eso, y como que lo hacían de a poquitos. Y me dijo Felipe, es que eso no lo puede hacer una sola inmobiliaria. Ninguna inmobiliaria en Colombia es tan grande como para hacerlo una sola inmobiliaria. Porque los productos financieros, lastimosamente, son productos de baja rentabilidad y alto volumen. La mayoría de la gente, pues, y cuánto nos pasó en Avanto, nos pasa en Avanto. Todo el mundo piensa, pues, que es que nosotros pues, con un solo adelanto ya, fue pucha, se hizo el mes. Hay que colocar mucha plata en el mercado para que realmente sea... Y no solamente eso, sino que a la final del día tiene que existir un fondeo. Entonces, tú tienes que tener dos opciones. O tú lo tienes de tu bolsillo y lo sacas y lo vas y lo prestas, o tú eres un intermediario igual que las inmobiliarias que no tienen las propiedades, sino que son unos intermediarios de personas que tienen una propiedad, buscan un inquilino, ellos están en la mitad, pero ganan un diferencial de eso. Lo mismo... Y así lo tengas tú, de todas formas, cuando tú le metes al negocio lo que todos le deberíamos meter al negocio, que es el costo de oportunidad, que es ese costo normal del capital que yo podría ganar en otro negocio. Apenas yo le meto eso, los negocios financieros, todos los negocios financieros son de mucho volumen. Necesitan mucho volumen para poder ser exitosos. Sí, porque esa plata tú la podrías colocar en otra parte, te genera muchísima más rentabilidad que estarla prestando, porque al final del día, para que te genere la rentabilidad necesaria versus otro tipo de inversión, tendrías que tener un volumen muy grande. Exactamente. Y pues, no sé, pongamos que una inmobiliaria que tenga un volumen, tendría que ser más o menos ¿cuántos contratos? No, para que valga la pena, es una inmobiliaria de 40.000, 50.000 contratos para adelante, que es lo que más o menos nosotros rotamos hoy en Avanto, pues, y que vamos como en eso. Es una inmobiliaria muy grande. Cuando la inmobiliaria más grande, quizás la inmobiliaria más grande del país, si juntamos a Coninsa, pues, o algo así, son 12.000 contratos, como mucho, pues. Esto es un sector muy fragmentado. Entonces, apenas Felipe me dijo eso, yo renuncié en muy poquito tiempo. Pues sí, fue como de la mano de haber conocido al otro fundador, que es Andrés Correa, que es un genio en el sector financiero, y que cuando yo le conté la idea que yo tenía, me dijo, eso tiene que existir. Pues eso tan obvio y tan ya claro, existe. Eso ya existe. Yo le dije, pues no existe, no me creía. Apenas él hizo como la investigación de que nada de esto existía, al otro día me dijo, montemos esa vaina. Montémoslo. Y empezamos como ahí, él y yo, como a empezar a cambiar un paradigma, porque había que volver el sector inmobiliario de algo muy tradicional, que era ver bloques.
de cemento o ver ladrillos, a empezar a ver capital. Cuando todo lo empezamos a ver desde capital, entendemos que el sector financiero no está metido en el sector inmobiliario. Solo cuando son hipotecas. Sí, pero es que eso es, o sea, digamos que eso es muy grande, es un negocio muy grande, pero eso es un solo producto para un universo. Exacto, para quizás quizás no, para el mercado más grande del país. Pues es que el mercado más grande del país es el sector inmobiliario. Entonces, cuando tú dices, no, es que yo para el sector inmobiliario solamente tengo créditos hipotecarios, de resto no me interesan para nada las propiedades, flaquece muchísimo. Pues ponte a pensar que una inmobiliaria a un arrendatario no le recibe tarjeta de crédito. Ya sí, pues, pero porque ya existen pasarelas que son las que las aceptan, pero sí. Pero en su momento no era. En su momento no. Las inmobiliarias no le calculaban lo que decíamos, no le calculaban la rentabilidad, ni todavía lo hacen, le calculan la rentabilidad al propietario. Pues, tanto que en algún momento yo me soñé tener, y ojalá después de esto alguien salga con eso, y es un fondo inmobiliario donde tú aportes tu inmueble. Porque si uno empieza a ver las inmobiliarias más como fondos inmobiliarios, donde yo no solamente administro propiedades, sino que tomo decisiones, es decir, las remodelo, las vendo, las cambio de alguna manera, las pongo en corto plazo, largo plazo, vivienda, comercio, hago diferentes tipos de contratos, como contratos no solamente de un canon normal, sino un fijo más un variable o un variable total, o lo aporto un negocio. Ya estoy hablando de un mundo financiero, ya no estoy hablando de una cosa inmobiliaria, ya estoy hablando de que yo soy un administrador financiero de unos activos. Sí, yo quiero entrar a este fondo, pero para tú entrar a este fondo, entras es con tu propiedad, dándole toda la potestad de que el fondo tome las mejores decisiones para que tu propiedad genere la mayor rentabilidad, ya sea vendiéndola, arrendándola, colocándola en cualquier tipo de modelo. Tú simplemente te vas a fijar es la rentabilidad que te va a estar entregando el fondo mes a mes. Exactamente. Ojalá a eso llegaran las inmobiliarias, pues, y que fuera una cosa así, porque esa sería una inmobiliaria en la que yo mañana meto mi propiedad. ¿Por qué? Porque yo sé que están velando porque mi activo rente de la mejor manera. Y eso es lo que deberíamos velar. Pero para que cuando eso pasa, ya yo puedo acercar al sector financiero, y ya el sector financiero me ve de una manera diferente. Ya el sector financiero me dice como, vení, es que vos tenés unas rentas futuras que yo puedo comprar para una liquidez inmediata, para vos hacer las reformas, o para vos hacer más inversiones, o para vos hacer unos gastos que no tenés pronosticados. Y eso fue lo que Andrés y yo nos imaginamos y pensamos que se tenía que volver, y es, yo como le digo a los propietarios, señores propietarios, es que usted tiene que entender que el activo que usted puso allá tiene que tener la liquidez solita para poder moldearse y hacerse. Pues porque yo al principio, y todavía no pasa, pero yo todavía pienso que debería pasar, que nuestro momento de adelantar más cánones de arrendamiento debería ser cuando se venga el predial con descuentos. Total. Pues porque es el momento en donde uno dice, es que acá es donde la misma propiedad debería dar para pagar. Exacto. Entonces, en una clase de Business 101, ¿qué te dirían? Te dirían, nunca combine el bolsillo suyo con el bolsillo de su emprendimiento. Y entonces, ¿por qué los propietarios combinan el bolsillo de ellos con el bolsillo de sus inmuebles? Pero es lo que yo te digo, porque la gente no le enseñan a ser propietario. O sea, así como tampoco nos enseñaron desde pequeños a nosotros y a las generaciones pasadas de finanzas personales, nadie llegó y te dijo, es que una propiedad es tu emprendimiento.
Exacto. Entonces, ¿tú cómo deberías de manejar tu emprendimiento? Ese ingreso lo tienes que llevar y guardarlo mes a mes, Exacto. buscarle que rente más, sino que se convierte parte adicional de tus ingresos y tú gastas de ahí. Y muchas veces se te vuelve de plata de bolsillo. A mí me decía uno de mis jefes anteriores en la inmobiliaria que los propietarios incluso de su canon de arrendamiento deberían de guardar mes a mes un porcentaje para que año tras año puedan reinvertir, o sea, puedan invertirle de nuevo a la propiedad, porque creen que es simplemente recibo, pero la propiedad no necesita y hay un desgaste natural, pero por eso vuelvo y digo, creo que no nos enseñan a ser propietarios. No. Pero mira que el sector hotelero tiene un ítem que todos los hoteles sacan. Todo lo que tú estás diciendo financieramente se llaman provisiones. Sí, ¿cierto? Son provisiones. Exacto. Entonces, el sector hotelero tiene un gasto que saca todos los meses, se llama FARA, Fondo de Reposición de Activos. Me parece la cosa más divina que existe, porque entienden que hay un desgaste natural en el activo. Entonces ellos sacan un costo mensual que van y guardan para poder hacer futuras inversiones en el activo. Y si tú me dijeras, hombre, los propietarios, ¿qué deberían sacar todos los meses? Yo te respondo, es que usted debería pensar como si ese inmueble, como tú lo dijiste ahorita, es su emprendimiento. Es su emprendimiento. Entonces, yo siendo propietario, ¿qué sacaría todos los meses? Sacaría una provisión de impuestos, no solamente mis impuestos de propiedad, pues, sino también mis impuestos de utilidad. O sea, yo debería estar guardando y sabiendo cuánto es el impuesto de patrimonio y cuánto es el impuesto de renta que tengo que sacar todos los meses y guardarlo. Debería sacar un fondo de reposición de activo todos los meses y guardarlo. Y por último, debería sacar pues algo que a uno le dicen en todas las empresas que es importante, y es guardar un poquito las utilidades. Entonces, no comerse todas las utilidades, sino guardar las utilidades. Principalmente, ¿qué? Para poder volver a hacer nuevas inversiones y seguir creciendo tu negocio, ¿cierto? Para tú invertir en tu propio negocio, pero no para reponer el mismo activo, simplemente para tú poder decir, bueno, de este apartamento yo voy a sacar un poquito para sacar la cuota inicial para otro apartamento, por ejemplo, ¿cierto? Si los propietarios empezaron a guardar eso, puedan manejar mejor sus finanzas. Yo creo que la final es que también nosotros, o sea, la mayoría, no estoy diciendo que todos, la mayoría de las personas llegan a ser propietarios ya cuando están también más adultos porque lo ven como una inversión segura. Vuelvo al mismo punto, es que esto debería de ser algo de conocimiento para todos. Hoy en día dicen, no, es que las nuevas generaciones no van a invertir en propiedad porque no pueden, pero te puedes unir desde la universidad con tus amigos de la universidad y en vez de, no sé, un fin de semana de tragos, ahorran entre todos y van comprando una propiedad, después compran otra, pues, pero nunca desde jóvenes nos inculcan como ese tipo de cómo podemos volvernos inversionistas desde jóvenes en uno de los sectores más seguros, porque es el sector más seguro. Sí o sí, ser propietario va a ser la inversión más segura que va a existir, porque al final del día tú compras una propiedad y una propiedad no se deprecia, siempre se va a valorizar. Exacto. Tú la puedes comprar y mañana la vas a vender en un costo más alto. Es que una propiedad es una apuesta en el país, solamente eso, y por eso es la más segura. Que tú no estás apostando, o sea, lo único que podría hacer que una propiedad baje de precio es si el país entra en default o si el país tiene problemas o si todo eso. Pero la probabilidad de que un país tenga tantos problemas es demasiado bajita. Entonces, por eso es tan segura. Porque tú ahí solamente le estás apostando a que también vaya al país. Tú no tienes otros factores alrededor, ¿cierto? Y al final del día, las inversiones, el riesgo de las inversiones van muy pegados de la pirámide de necesidades, pues. Y esa es una necesidad básica. Exacto. La vivienda siempre va a ser una necesidad básica. Es como el alimento, el mercado, la canasta familiar. O sea, es una necesidad básica. Exacto. Que la persona
a la final del día siempre va a buscar cómo cubrirla. Y ahí es donde viene otro punto que también me lo has dicho muchas veces y lo hemos conversado, y es el sector inmobiliario no, o sea, como que ese comportamiento de pago que tú tienes como inquilino nunca suma a ese tipo de cosas como los puntajes de data crédito, de nada, cuando mostrar ese comportamiento tuyo dice mucho, porque si tú entras en mora en tu canon de arrendamiento, estás colocando en riesgo lo más importante, que es tu estabilidad de una vivienda. Entonces, si eso sumara como al tu puntaje de data crédito, de lo que sea, también está hablando mucho de ti. Pero es que aclaremos un poquito eso, porque yo creo que la mayoría de las personas no tienen ni idea de eso. En el país hay básicamente dos fuentes de información para tú tener un score crediticio. Eso, el score. Eso. ¿Qué es un score crediticio? Es básicamente cómo ha sido tu comportamiento de pago contra empresas que reportan allá. Ojo, esto es privado. No hay ninguna entidad pública que te mida el score, que sume todas las cosas, que diga tú cómo le pagas al Estado, que no, nada de eso, ¿cierto? Las dos que existen es Datacrédito y Cifin. Y Cifin. ¿Cierto? Entonces, y Datacrédito y Cifin reciben información de las empresas que se afilian a Datacrédito y Cifin. Pero ¿cuál es el problema? Que tú te puedes, y hay muchas inmobiliarias que se afilian a Datacrédito y Cifin y te dicen, yo le voy a castigar el score de crédito si usted me para de pagar. Pero no te reportan lo positivo, no te reportan cuando pagas. Y eso es lo que debería de reportarse, porque si usted paga puntual, usted no paga sanción moratoria, pues deberían de reportarte la parte positiva. Exacto. O sea, yo creo que ahí una de las cosas más importantes como para tener en cuenta es que, vea, hay una regla muy sencilla y es que el canon de arrendamiento de uno no debería ser mayor al 30% de sus ingresos. Ese es el canon de arrendamiento máximo que yo debería poder pagar. Pues financieramente hablando, pues como para estar bien. Pero, ¿qué pasa cuando un banco te calcula tu capacidad de endeudamiento? Ellos no tienen ni idea de dónde sale ese 30%, cómo está haciendo, si lo estás pagando bien, mal o lo que sea. Y eso es muy triste. Y lo que yo traté de hacer junto con Andrés en Avanto es traer al sector financiero al sector inmobiliario. Y esa siempre ha sido la apuesta, llevar el sector financiero al sector inmobiliario. Y entonces, ¿cuándo fue ese? O sea, ¿quién fue el primer cliente? O sea, ¿cómo empezó Avanto? No, lo más charro es que la primera inmobiliaria que creyó en Avanto fue Coninsa. Y sigue creyendo en Avanto. Sí, es que yo siempre he sido pues muy coninso, pues. Y tengo muy buena relación con Coninsa y Coninsa me pone una gran inmobiliaria. Entonces Coninsa creyó en esto muy al principio y literal, eso fue como sacamos el producto y de un momento a otro estábamos adelantando ya mucha plata. O sea, como de un momento a otro tuvo un pico que dijimos como, pues acá sí hay una necesidad, pues, hay una necesidad muy clara. Entonces, haber podido como probar con Coninsa fue súper bien, porque Coninsa es muy organizado, es muy bien en sus procesos, entonces daba como, y nos ayudó a organizar nuestros procesos también, ¿cierto? Y ahí fue cuando entró María Luisa. Ahí fue cuando entró María Luisa a aportar todo lo que ella sabía, porque María Luisa, pues... También viene del sector financiero. Sí, una tesa, pues venía de Tuya, que sabía demasiado de procesos. Sí. Tuya se la robó después. Sí, Tuya, eso, ¿cómo es que dicen? El GEA siempre vuelve al GEA. Sí. Eso es así. Pero yo también tuve la oportunidad de trabajar con ella y yo la escuchaba y yo decía, esta vieja es una crack, pues, o sea, es una tesa. Sabe demasiado de ese sector y es demasiado organizada y sabe demasiado de procesos. Pero si Coninsa no nos hubiera abierto las puertas a dejarnos probar y hacer
organizarnos, Avanto no sería lo que es en este momento, pues, y no estaríamos hablando en eso, ¿sí? Y siempre vamos a estar, pues, muy agradecidos con ellos. Ya luego, yo creo que con Coninsa, el resto de las inmobiliarias empezaron a dar cuenta que empezaron a darse cuenta como esa visión que yo tenía, que se tienen que llenar de servicios. Uh-huh. Que acá la forma de separar a la inmobiliaria profesional contra la inmobiliaria de garaje es con servicios. Uh-huh. Y eso también lo hablaba en estos días con Ricardo de Grupo Santa María. Ellos me dicen que también ha sido una inmobiliaria que ha creído bastante en nosotros. Y él me decía eso, es que a la final hemos entendido que tenemos que entregar servicios. Es que, Eri, al final del día, pues, y esto no es mentira, y cualquier propietario lo diría, o cualquier arrendatario lo diría, y es, un arrendatario escoge a una inmobiliaria porque tiene el inmueble que quiere. Sí. Y un propietario escoge una inmobiliaria porque le arriendan el inmueble. Uh-huh. No son demasiado fieles. Con el servicio base, es que el servicio base de las inmobiliarias se ha vuelto demasiado estándar uh-huh. en el mercado. Sí, no hay un diferencial que uno diga, no, es que si yo me voy acá, obviamente las que llevan muchísimos años tienen procesos muchísimo más estandarizados, pero por ejemplo, si uno se pone a escuchar como las dolencias de los propietarios y en ocasiones yo antes estaba en esa inmobiliaria y hablaba con el gerente, si tenía un problema el gerente me contestaba, me solucionaba el problema, pero entonces la inmobiliaria crece y se tiene que volver más robusta sus procesos y esa cercanía que había antes ya no se puede tener tan fácilmente porque pues ya no estamos hablando de que tengo una cartera de 100 propietarios, sino que ya estoy en 1000, entonces qué capacidad operativa tengo yo para resolverle uno a uno a los propietarios sus necesidades. Y eso es donde va haciendo que el propietario ya diga como que no, ya pasé como a segundo plano. A segundo plano. Pero es precisamente por eso, porque al final del día una inmobiliaria también necesita tener volumen. Una inmobiliaria no simplemente es de, yo me voy a quedar, tengo 100 contratos y ya. Sí. Quedémonos acá con 100 porque estamos bien, sino que para poder que con el tiempo sea más y más rentable, tiene que crecer más y más su cartera. Y sus procesos y su equipo de trabajo, y hay detrás un mundo operativo impresionante. O también llenarse de servicios. Exactamente, que le agregue mucho más valor. Exacto, porque es que si se quedan en lo mismo, que ya se volvió muy estándar, captar nuevos propietarios va a ser muy difícil. Uh-huh. Y fidelizar a un propietario va a ser muy difícil. En cambio, si yo le entrego al propietario, pues, y te voy a decir como el sueño de lo que yo siempre me he soñado y me he imaginado, y es que el propietario, o sea, yo llevo mi inmueble a la inmobiliaria vela por mí en mi rentabilidad. No solamente en la administración de mi inmueble, de si tengo que pintar, no tengo que pintar, pues eso es muy básico, sino en la rentabilidad de mi patrimonio, pero que yo como propietario pueda no tener que decir, listo, ya de acá paso a mi sector financiero y ya, no, que yo de ahí pueda consumir directamente, que yo no tenga que sacar mi plata de este núcleo para yo poder consumir, es decir, yo poder tener casi que una tarjeta de ese inmobiliario e ir a consumir lo que ya me está trayendo y que yo pueda hacer bolsillos en mi inmobiliaria para decir, listo, voy a provisionar esto acá, voy a provisionar esto acá, voy a provisionar esto acá, y esto me está dando esta rentabilidad, y quiero gastar en esto, ¿cierto? Si eso lograra pasar, Avanto cada día sería muy interesante porque entonces ya con estas garantías yo puedo ofrecer mayor liquidez futura para yo apalancarme en otras cosas. Porque es que yo lo que me sueño no es que los propietarios utilicen la liquidez inmediata solamente para cosas de último minuto que tengan, sino... Que es como en este momento se utiliza el adelanto de Canon. Exacto, sino para que lo utilicen para decir, listo, ¿será que es que voy a hacer una reforma ya que el inmueble se me va a desocupar?
o para decirle al arrendatario, voy a subirte el canon de arrendamiento un poquito, pero te voy a reformar los baños. Ujú. Todo ese tipo de cositas donde yo le apuesto un poquito más y donde yo necesito una liquidez extra que yo pueda ir sacándome de ahí, va a hacer que esto sea mucho más interesante y que de la cara del arrendatario, todo para el arrendatario sea súper fácil, que el arrendatario pueda pagar como quiera, donde quiera, que pagar no sea un problema, que quedarse en mora también existan soluciones de financiamiento para poder seguir en mi inmueble. Que pasarme de un inmueble a otro no sea tan difícil. Sí, tan complicado. Exacto, para que evitemos que ese arrendatario quede más en mora. Muchas veces los arrendatarios necesitan downsizing o necesitan poder crecer, pues, a ambos lados. Pero todo eso va si entendemos que el sector inmobiliario es un sector de activos financieros. Si yo entiendo eso, yo puedo crear una cantidad de servicios alrededor para que los propietarios me mantengan esos servicios pues se mantengan ahí y no me saquen el inmueble nunca. Ujú. Porque yo como propietario, ¿para qué me voy a llevar ahí mi inmueble si ahí tengo mis ahorros, si ahí tengo la posibilidad de otros créditos, si por ahí hago mis gastos y ya tengo todo eso ahí metido? Ahí sí no me voy nunca. Porque irme para mí no es solamente, me llevo el inmueble, ya, se me quedó desocupado y ya. Imagínate que si yo tuviera esos ahorros y se me queda desocupado, yo para seguir recibiendo una plata, porque es que yo hice una provisión de desocupación, porque los inmuebles en algún momento tienen que tener vacancia. Si yo hice una provisión de vacancia, bacanísimo, o sea, súper interesante. Y todo eso es lo que nos soñamos en Avanto. Pues todo eso es la visión que Avanto es. Tiene a futuro. Exacto, y es de traer ese sector financiero al sector inmobiliario. Eso es. O sea, yo creo que, pues yo siempre me pasa lo mismo, cuando me pongo a hablar con vos, entonces me empiezas a contar un montón de visiones y uno dice, fue pucha, sí, o sea, esta man la tiene súper clara. Y uno dice, sí, ojalá, y esa es la apuesta de Avanto. O sea, yo creo que quizás en su momento muchas personas decían, no, esto no tiene un futuro porque no lo veían así como que sea un producto que pueda llegar en cuestión de tiempo de seguir. Pero ya llevamos 5 años en Avanto. Hemos ofrecido productos que nos hemos dado cuenta que no eran como lo que teníamos con el adelanto de venta, por ejemplo, que al final dijimos, es un buen producto, pero todavía, o sea, el mercado es complejo, pero es un buen producto. Todavía no tenemos la rotación de los inmuebles. O sea, es un muy buen producto cuando logramos nuevamente que la venta de un inmueble sea un título valor. Uh-huh. Si yo logro que la venta de un inmueble sea un título valor, es un producto súper interesante. ¿Qué pasa? Colombia, la legislación colombiana, todavía acá no hacemos lo que hacen en Estados Unidos, que es un escrow, donde pues, yo hay un seguro alrededor de ese negocio. Colombia, quitarse de un negocio de ventas, mamey, uh-huh. Sí. ¿cierto? Y nada pasa. Sí, sí, no. Y si pasa, pues te toca poner un proceso ejecutivo y espera que reaccione la justicia. Exacto. En cambio, si en Colombia lográramos que eso se volviera un tema un poquito más, un título valor real, que la promesa de venta fuera un título valor real, sí, no hemos llegado a ese punto. Sí, yo creo que eso fue como también de los aprendizajes que al final del día uno tiene que tener, y es, pues si le estamos apostando desde lo financiero, entregarle más al sector, veíamos baches en donde decíamos, listo, acá este producto puede funcionar, nos dimos cuenta que no, pero dentro de eso mismo también nos hemos encontrado con otro tipo de productos, como por ejemplo el adelanto de acabados, que era el otro que hablábamos, y es normalmente en el sector, cuando tú compras, hay veces no tienes el financiamiento para poder acabar la propiedad y colocarla en arriendo lo antes posible. Entonces uno hay veces ve propietarios que le entregan el inmueble, pero está sin los acabados, no lo han podido colocar en arriendo porque, claro, no estaban preparados para recibir la propiedad y todos los gastos relacionados que tenían, y después los acabados y todo lo que viene después de la entrega. ¿Cuántos propietarios están sin la
sin poder titularizar el inmueble a nombre de ellos. Pues, o sea, es que uno no planea y a uno el banco en el crédito hipotecario no le dice a uno, es que yo le tengo esta plática para que usted ponga el inmueble a nombre suyo, para que usted haga el registro del inmueble. Es un gasto muy grande que uno no lo tiene provisionado y que uno nunca como que lo pone, ni eso, ni hacer los acabados. Y es que yo no he podido encontrar todavía el primer inmueble que a un propietario se lo entreguen y diga, yo lo quiero arrendar así. Eso no pasa. Hay que poner los muebles empotrados, hay que hacerle unos cambios a la cocina, hay que poner los electrodomésticos, la línea blanca, porque se puede arrendar muy fácil, mucho más fácil con ciertas cosas de la línea blanca. Pues. Bueno, y también dependiendo del tipo de inmueble. Si Exacto. Es un Ovisa o siempre te lo van a entregar en obra gris. Exacto. Entonces, y que nadie más, porque en ese momento tú ya estás cupo completo de endeudamiento en la banca tradicional y probablemente no tenías esos ahorros. Nadie más te va a mirar. Y eso es lo bueno también del adelanto. A la final del día, nosotros no afectamos esa capacidad de endeudamiento que tiene el propietario. No, porque es que tú no estás haciendo un préstamo. O sea, lo bonito del adelanto de canon de arrendamiento es que está creado como un factoring. A ti te están comprando tus flujos futuros. Tú no estás haciendo un préstamo. Tú simplemente estás vendiendo tus flujos futuros a un valor que se negocia, ¿cierto? Y que cada propietario puede tener una tasa diferente dependiendo del riesgo de su inmueble y eso. Entonces es muy interesante porque no tenemos para nada que afectar tu capacidad de endeudamiento. Tú no estás pidiendo plata prestada y endeudándote más. Tú lo que estás acá es simplemente diciendo, yo tengo este activo financiero con estos flujos futuros, venga, negociemos esos flujos futuros. Exactamente. Igual que como si estuvieras negociando una factura, diciendo, esta factura me la van a pagar en tanto tiempo, yo necesito la plata ya, ¿en cuánto me la compran? Es exactamente la misma historia. Para vos, ¿cuál crees que ha sido como el momento más duro en Avant? Pues como más difícil de todo lo que te tocó desde tener que salir, vender la idea, buscar que te dijeran que sí, tocar las puertas a inmobiliarias, llamar a propietarios, porque vos también me contaste que al final del día el primer adelanto de Canon lo hiciste vos sí. Fuiste el que llamó. De todo esto, para vos, ¿cuál ha sido como el aprendizaje más grande? Que hay que tener mucha paciencia al sector. Que el sector es muy bueno, pero hay que tenerle paciencia, porque como es un sector de hace tanto tiempo, tan grande y tan tradicional, moverse es muy difícil. Entonces, mira lo que pasaba cuando empezamos. Llegábamos a donde las inmobiliarias y las inmobiliarias nos decían, yo lo voy a hacer. Sí. Pero lo voy a hacer yo. Sí. Mientras nosotros les explicábamos. No, usted me quiere robar mis propietarios porque usted va a montar una inmobiliaria. Exacto. O no, es que yo tengo una liquidecita y yo lo puedo hacer. Zapatero a sus zapatos. O sea, eso, llenarse de servicios no es hacerlo todo uno. Porque volvemos a lo que Felipe Hoyos me dijo, que tiene toda la razón del mundo. No existe ninguna inmobiliaria en el país lo suficientemente grande como para que un servicio así sea financieramente viable. Es la realidad del asunto. Una inmobiliaria de 1.000 contratos, de 2.000 contratos, donde le adelanten un 5%, que es mucho en el año, donde le adelanten un 5% es mucho en el año, de todas formas va a ser chiquito. De todas formas, poner esa plata en un CDT va a ser mejor. Va a ser más rentable para ti. Sí. Esto solamente funciona cuando vos estás adelantando 200, 300 contratos mensuales. Pues es que es la realidad del asunto. Porque, como decíamos, la ganancia unitaria estamos hablando de, unas ganancias unitarias de 80.000, 90.000 pesos. Pues no es, cuando lo pones en volumen se vuelve algo interesante, pero unitariamente es chiquito. Es que todos los negocios financieros, pues, yo quiero que la gente le haga como el análisis en su cabeza como de cuánto gana una pasarela de pagos. No, eso es mínimo. Eso es un porcentaje. Siempre van a buscar el volumen. Una pasarela de pagos se podrá ganar como 1.600 pesos sí. y algo así.
pues póngale que gane 1.200 pesos por transacción. ¿Cuántas transacciones tiene que hacer para tiene poder que que sea hacer? rentable? Exacto, Ujú. porque hay que montar una estructura muy grande alrededor. Lo mismo pasa en Avanto. Entonces, para mí eso sí fue muy difícil, porque ¿qué me tocaba responderle a mí a las inmobiliarias? Bueno, Bueno, intentan, hágale. pues, está bien. ¿Y qué está pasando en este momento? Se están dando cuenta que pues es mejor tenernos a nosotros como aliado porque nosotros no les vamos a robar los contratos. Pues, nosotros no somos inmobiliarios, somos financieros, muy diferente. Entonces, ya están como entrando como en razón como de decir, yo me dedico mejor a lo mío y que ellos hagan bien lo de ellos y los dos ganamos y nos va bien y le damos servicios a nuestros propietarios. Y más porque el adelanto de canon no es un proceso, no le agrega un proceso adicional a la inmobiliaria. Cuando tú lo haces interno, te va a agregar el proceso de ofrecerlo, cobrar la cartera, o sea, si te puede finalizar el contrato y tenés que cobrar la cartera. En estos momentos, el adelanto de canon no te suma un proceso cuando lo haces con Avanto. Simplemente cambias el beneficiario de giro, que es el único proceso que suma, y de ahí para allá, pues nos pagas como si nosotros fuéramos el propietario. Exacto, es la misma historia. ¿Qué crees tú que has aprendido del sector inmobiliario? Porque lo dijiste muy claro, vos no venías de este sector, vos naciste en un sector totalmente diferente, el sector automotriz, pero ¿qué te ha enseñado este sector inmobiliario que ha dejado, obviamente no solamente en Avanto, sino en Juan, que tú has dicho, yo no pensé que esto era lo que iba a aprender de este mundo? Son más historias de familia. Que el sector inmobiliario, pues uno nunca va a parar de ser el más seguro y siempre va a ser el más grande por lo que hablábamos de la prioridad que es un techo para una familia. Pero que también al final del día las historias que uno escucha es mucho de familia y de cómo una casa crea un hogar. Y eso es muy bonito, en realidad. Eso, o sea, hay una razón de ser muy bacana detrás del sector inmobiliario, donde en realidad el sector inmobiliario es el que construye hogares. Y es muy, muy bacano. Por eso yo creo que me apasiona, ¿cierto? Es porque, no porque hay N mil cosas que hacer, porque es que el sector inmobiliario hay demasiado por hacer, demasiado por inventarse, demasiado por cambiar, mejorar. Pero el efecto que estás teniendo al final del día, estás haciendo que una familia disfrute más un inmueble, que una familia disfrute más un hogar, se sienta más seguro en un hogar, pueda mejorar su hogar, pueda mejorar su condición de vivienda. Eso es. ¿Y vos cómo crees que Avanto le ha aportado a los propietarios que también han creído en nosotros? Porque creo que más allá de las inmobiliarias que han creído en Avanto, que ya son bastantes, que nos han dado la oportunidad de entregar ese servicio, ¿cómo crees que Avanto le ha aportado también a esos propietarios? Que también son bastantes. No, y de una forma muy grande. Y es, antes pues sí, yo era uno de los que pensaba eso. Yo empecé siendo uno de los que decía, yo mi primera inversión no sé si la voy a hacer en el sector inmobiliario. Porque el sector inmobiliario es un sector, y lo hemos puesto como si vos ves el primer pitch que Andrés y yo hicimos, pues con la primera presentación de empresa que Andrés y yo hicimos, describimos al sector inmobiliario como un sector de alta rentabilidad y líquido. De alta rentabilidad y líquido, sí. Sí, porque el arriendo, pues sí, te genera el ingreso mes a mes, pero que a nosotros nos ha pasado las historias. O sea, a mí una vez me llamó una propietaria y me dijo, mi hija está fuera del país, está enferma, tengo que viajar ya. Y la única fuente que tengo de liquidez en ese momento es para que me desembolsen ya, porque es que yo creo que esa es la otra ventaja. Y es que nosotros no hacemos tanto proceso como un banco y tenés un contrato de arriendo con una inmobiliaria que salía de nosotros. En 20 firmas y en 24 horas te estamos desembolsando. Exacto. Y ella me decía, yo tengo que comprar ya los tiquetes, tengo que viajar y ustedes son la solución más rápida que yo tengo en estos momentos para adquirir esa liquidez. Y es que es la realidad.
El sector inmobiliario, partamos de lo siguiente. La rentabilidad en el sector inmobiliario se mide de dos partes. Una, de lo que te genera el mes a mes en liquidez, en renta de ese inmueble, pero quizás la más grande es lo que el inmueble se avalúa mes a mes, mes a mes y año tras año. Año tras año. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? O sea, y volvemos, como yo soy economista, entonces pues, siempre vuelvo como a la misma. Volvemos como a lo mismo donde es en la economía hay dos mercados de valores, por así decirlo. Está el money market, pues que es el mercado de valores, uno líquido, que es cash. Y está el otro mercado de valores, pero dentro de ese otro mercado de valores hay valores con más liquidez que otras. Es decir, vos tenés unas acciones de Bancolombia y vos mañana no está aquí metido en el mercado de valores porque vos no podés ir a pagar un mercado con acciones de Bancolombia, pero vos sí podés hacer una llamada y vender las acciones de Bancolombia así. Ajá. Le perdés plata, lo que sea, sí, pero la vendes así. El sector inmobiliario no es así. Si yo no voy a salir y voy a decir, necesito liquidez, voy a vender la propiedad en 5 minutos, no. O sea, yo no voy a llamar a la inmobiliaria y le digo, véndeme ya, y lo que me genere, no importa que pierda, no. Y aparte que ahí viene otro tema, ahí sí lo afecta a la economía. Si la economía está en esos momentos, está a la baja, las ventas aumentan su tiempo. Puede que no baje el valor de tu inmueble, pero se va a demorar demasiado para poder venderlo. Exacto. Entonces, nosotros describimos el sector inmobiliario como un sector de alta rentabilidad, un sector que genera muy buena rentabilidad, pero es ilíquido. Es ilíquido. Y no existían productos financieros que aportaran a esa liquidez. Sí, vos empezaste esa revolución financiera del sector inmobiliario, o sea, a la final del día es, venga, su activo le puede generar a usted esa liquidez que usted puede necesitar en cualquier momento. Obviamente a futuro hay unas visiones súper interesantes para Avanto, pero el hoy es, si tú necesitas esa liquidez hoy, tienes una alternativa. Exacto. Gracias a este producto. Exacto. Entonces yo siento que estamos creando hogares. ¿Por qué creamos hogares? Porque para poder crear un hogar se necesita una familia que esté dispuesta a vivir en ese hogar y se necesita una plata para poder crear el hogar. Entonces, si esa familia no la tiene, está un propietario que la tiene, ¿cierto? Pero al nosotros poder generar como esta vía de liquidez, ya pueden existir más propietarios que digan, pues yo sí voy a invertir en el sector inmobiliario. Porque ¿sabes qué? Es que no estoy tan pegado, pues tengo fuentes de liquidez por si las moscas, pues tengo cómo moverme, es un sector mucho más activo, es un sector ya mucho más variable, es un sector más dinámico desde que nosotros estamos. Y yo creo que esa es una razón de ser de nosotros muy bonita, y es que vamos a dinamizar el sector, ¿sí? Juan, para terminar, y pues primero, gracias por este espacio. Yo creo que hay demasiadas cosas que me dejan pensando. ¿Sabes algo? Eso es una de las cosas que siempre he admirado de vos. Vos sos un pelado, sos menor que yo, no voy a decir mi edad, pero sos menor que yo, y siempre que me he sentado a hablar con vos, es como que, pues pucha, como que me haces abrir la mente y analizar otras cosas que quizás en su momento no lo estaba viendo. Y esa capacidad también de llegar y vamos para adelante, voy a emprender, no solamente pues con Avanto, tener más emprendimientos, está Supra, lo que me contabas con tus hermanos, o sea, siempre has tenido esa mentalidad emprendedora que yo digo que bacano, hay mucho por aprender, así sea un pelado. ¿Vos cómo ves Avanto a futuro? O sea, creo que, y esa es la pregunta que siempre vamos a tener en este espacio para todas las personas que sigan viniendo, y es cómo, si miramos en ese futuro, qué es lo que hace Avanto, adelantarse al futuro, vos cómo ves el sector inmobiliario y cómo nos ves a nosotros en ese sector inmobiliario. Yo veo un sector inmobiliario más dinámico, un poquito más enfocado en
en la parte financiera de él para que pueda ser más líquido. Y veo a Avanto es acompañando ese dinamismo y acompañando esa revolución de realmente que empecemos a ver al sector inmobiliario un poco más un sector que administra activos financieros, ¿cierto? Eso es lo que quiero yo y eso es lo que veo yo. Y yo creo que en Avanto, y lo digo desde mi vida personal también, estamos aprendiendo a hacer más poquito bien hecho. Y eso hace mucho más impacto que muchas cosas al mismo tiempo, muchas opciones. Es cada día más poquito bien hecho y enfocarnos al detalle. Eso es lo que los emprendimientos del pasado tenían, que los emprendimientos de hoy necesitamos entender. No es crecer como locos, no es montar 50 productos, no es estar en 50 países, es hacer las cosas propietario por propietario, inmobiliaria por inmobiliaria, adelanto por adelanto, bien. Que una vez uno empieza a hacer las cosas poquitas bien hechas, todo empieza a encajar, ¿cierto? A mí en algún momento un mentor que yo tenía me pasó una carta, pues me pasó como una letra que me decía, de alguien, que me decía, enfóquese en las cosas chiquitas, que las cosas grandes llegarán. Y yo creo que eso es lo que Avanto está haciendo hoy bonito uno a uno, y es enfocándose en las cosas chiquitas y teniendo una fe grande en que el futuro vendrá muy bien y en que podemos seguir adelante con esa revolución. Y claro, es que eso fue lo que vivimos. Pasamos de tener una mentalidad de startup a, no, venga, no somos una startup, somos un emprendimiento y estamos creando una empresa sostenible en el tiempo. Y yo creo que nos tocó a todos bajarnos de esa mentalidad y me parece súper válido. Y no, yo creo que... Pues es que cuántas startups no nos acompañan hoy. Exactamente. El hecho que Avanto ya cumplió 4 años, ya sea una empresa mucho más estable y que trate de perdurar en el tiempo. Eso es el real efecto que uno tiene que tener en el sector. Súper, muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ti. Bueno.